Bueno, en esta vez vamos a hablar sobre la aplicación de las MLP o los perceptrones multicapa, Multilayer Perceptron, a tareas de regresión. Entonces aquí vemos el código para leer el archivo de la ubicación del archivo de datos de la ubicación de mi computador, en el que esos datos tienen fecha, año, semana epidemiológica y tienen otros variables climáticas, eh, y tiene de ellas también los rezagos de ella y la variable objetivo, que es una variable de enfermedades transmitidas por vectores. Están los rezagos de estas variables climáticas y también tiene al final también rezagos, los rezagos de esa variable de enfermedad transmitida por vectores. Tiene hasta rezagos hasta 12 semanas, 12 semanas atrás. Y aquí tenemos la sentencia para tomar las columnas del de este data frame y convertirlas en arreglo de NumPy, para luego tomar ese arreglo de NumPy y convertirlo en un data frame con la función data frame y columns en una lista llamada columnas, para que aquí nos quede de esta manera. Vamos a correr para que nos lean los datos, para que convierta en arreglo en NumPy, para que convierta esos atributos, todas las variables, en un data frame, para ahí sí que esté como data frame, lo convierta en un Excel y lo guarde en la ubicación para, en este caso, para datos en crudo. Y ahora veamos ya la práctica de redes neuronales artificiales aplicadas a la predicción, pues, de esta variable de una enfermedad dada por, en este caso, una enfermedad transmitida por vectores, de casos de infectados por enfermedad transmitida por vectores. Y bueno, pues entonces utilizamos este dataset que les acabo de presentar y él es una serie de tiempo en el que se muestra que entonces para la constitución de un modelo predictor, no podemos en la división en entrenamiento y testeo hacerlo de manera puramente aleatoria, porque entonces los datos del futuro se mezclarían con los datos del pasado, y es decir, entonces se debe hacer un split o división respetando el orden cronológico de la serie de tiempo. Entonces, en este script, que ya tenemos el archivo real como un Excel, un archivo de XLSX, ya lo tenemos en una carpeta, en la carpeta de datos, en una ruta que ya hemos llamado como ruta Excel. Bueno, aquí nos dice que si no tenemos el archivo a mano, en este caso sí lo tenemos, entonces esta partecita no se requiere. Y miremos que entonces, para empezar a hacer todo el trabajo con este dataset, empezamos con las librerías que vamos a utilizar. Esta import warning, pues yo casi nunca la utilizo, y esta filter warning ignore tampoco la quito, pero sí importo a NumPy a pandas, y a NumPy a pandas se llama Prolit, NumPy para manejo matricial y vectorial, pandas para
manejo de data frames, Matplotlib para gráficos, y de Skiller del módulo Neural Network vamos a tomar a MLP Regressor. Este es el que hace la magia de constituir el modelo de perceptrones multicapa para regresión, para tareas de regresión o de predicción de variables numéricas continuas. Y ya de Skiller del módulo preprocessing impostamos a Robuster Scaler para hacer escalamiento de atributos y a Quantile Transformer para hacer, bueno, esta parte es la de en esta etapa se normaliza para que no haya outliers y se escalan los atributos bajo la técnica de estandarización. Y aquí para del módulo Matrix también de Skiller tomamos a Mean Absolute Error y a Mean Square Error y a R2 Score. Y de Skiller también de Model Selection traemos a Time Series Split y a Grid Series CB. Time Series Split para hacer la división en entrenamiento y testeo de la serie, y Grid Series CB para hacer buscar los atributos a través de grilla de hiperparámetros, los valores para hiperparámetros, los valores para hiperparámetros que hagan que el modelo se afine o tenga un mejor desempeño. Y también de Model Selection, ya del módulo de inspección vamos a importar a Permutation Importance. Aquí le vamos a poner que esta función permite calcular la importancia de las variables, entonces porque para la parte de reducción dimensional. Entonces esta nos va a permitir hacer eso, calcular la importancia de las variables en el modelo en el modelo entrenado. Y de Skiller Ensemble vamos a importar Random Forest Regressor para también hacer reducción dimensional desde con este camino. Y de Skiller también de Linear Model vamos a importar Rich también para hacer reducción dimensional, pero ya con criterio Rich. Y de SciPy.stat vamos a tomar al módulo, a la función stats para cálculos estadísticos. Esta va a ser entonces la parte de las librerías que necesitamos. Y ahora aquí ya establecemos la variable ruta Excel para los datos y el número de rezagos que vamos a tener, y las variables básicas, las variables meteorológicas básicas en nuestro dataset. Y aquí definimos una función de usuario para la carga de esos datos. Entonces aquí esta parte creamos la función cargar datos, que lee los datos de la ruta que se da con parseDates en fecha, para que esa sea la variable analizar como fecha, y nos dé el mensaje de datos reales cargados, pero que también los ordene de acuerdo a la fecha y resete el índice. Entonces ahora sí, aquí llamamos a los datos y cargamos a los datos, nos dice datos reales cargados, y que tienen esos datos 270 filas o instancias. Y aquí ya análisis exploratorio, empieza haciendo un análisis exploratorio en el que de la variable de la enfermedad cuyo valor queremos predecir, calcula la media con el método means y imprime con formato de cadena y .2f para que nos redondee a dos cifras decimales, de 2.2f, y para la mediana con el método median y también redondear a dos cifras decimales para también calcular el máximo y el mínimo de esa variable.
que queremos predecir, la desviación estándar para la variabilidad, los percentiles 99, 95 y 99 y los zeros. Entonces, para sumar cuántos valores de cero hay que de casos de dengue, que eso también es muy interesante porque esta enfermedad asume valores de cero muchas veces. Aquí vemos que la media es de 25, la mediana es de 19, el máximo de casos, en este caso es de 106, el mínimo de 0. Esta es la desviación estándar, la variabilidad. El percentil 95 es 73.55 y el percentil 99 es 94.97 casos. Y las filas con ceros son 10. Son solo 10 semanas en las que no hubo casos o presentar casos de infectados bajo esta enfermedad. Y aquí ya calculamos los cuantiles de esa variable objetivo para determinar los outliers. Entonces, determinamos los cuantiles 25 y 75 y hallamos el rango intercuartílico, y los outliers van a ser, tomando de los casos de dengue, los que estén por encima del cuartil 3, más 3 veces el rango intercuartílico, o los casos de dengue que estén por debajo del primer cuartil menos 3 veces ese rango intercuartílico. Así ya él me va a determinar esos outliers y me dice que no hay outlier en este dataset. No hay outlier en este dataset. Outliers extremos mayor a 3 rangos intercuartílicos es de 0 filas. 0 instancias están ahí. Es decir, no tenemos datos atípicos o outliers. Y así aprendemos de que para determinar los outliers un método es con el rango intercuartílico y determinar los cuartiles 25 y 75 y ver quiénes están por debajo de el cuartil 75 por debajo del cuartil 1 menos 3 rangos intercuartílicos, y quienes están por encima del percentil 75 más 3 rangos intercuartílicos. Ahora vamos a hacer la división de entrenamiento y testeo. Entonces definimos una función de split temporal donde entran los datos y la proporción de entrenamiento, que puede ser del 80%, en este caso 0.8. El n va a ser el número de instancias o filas que lo obtenemos con len de y el corte va a ser el número de instancias por la proporción de entrenamiento convertida en entero que esté por debajo de él. ¿Y qué retorna esta función split? Pues con df.ilog él nos va a devolver la parte del dataset hasta el punto de corte, con la notación de corchetes, y bueno, en realidad una copia de él y una copia del dataset desde el punto de corte hasta el final. Entonces así nos toma el dataset siguiendo el orden cronológico. Entonces, y ya después de definir la función, la aplicamos aquí con asignación múltiple y ya le pedimos que nos imprima los resultados. Miren que nos queda que el entrenamiento va del 21 de 2021, marzo de 2021, hasta mayo de 2025. Y el testeo va de mayo de 2025 hasta mayo de 2031. Es decir, le dejamos para un testeo todo un año, aunque podríamos ponerlo mejor del 90%, aquí mejor, porque por lo regular nosotros no lo ponemos a predecir todo un año. Entonces aquí miren que ya nos cambia y va de 2021 a el noviembre de 2025, y ya después de noviembre de 2025 hasta
en mayo de 2026, es decir, lo ponemos a predecir solo 6 meses, que es mucho mejor. Así entrena con una mejor cantidad de datos y testea con una parte más pequeñita, 27 semanas, que es medio año, aproximadamente medio año. Ahora creamos los atributos, la creación de atributos. Entonces toma las variables base que ya teníamos y para crear la variable col clima actual, las variables de las columnas de clima actuales. Y ya las columnas de clima con rezago, pues aquí nos va a tomar la lista de los b-lan de i para b en variables base, para cada i en el rango de 1 hasta lag más 1. Y así va a tomar todas las variables con rezago, y ya las columnas de clima con rezago y autorregresivas va a tomar a los casos de dengue, LAN de i para cada i en el rango. Entonces aquí va a tomar las variables de clima con rezago más las variables de dengue con rezago. Eso va a tener las columnas clima, LAN, autorreg. Así, clima con rezago y autorregresivas son las de casos de dengue con rezago. Así ya tenemos todos los nombres y vamos a entrenar LMLP estable con esta función. Con esta función def, función para entrenamiento, con clipping robusto. Este es para acotar los valores, ese clipping robusto. Miren que ese entrenar con MLP estable va a tomar los atributos future, semilla de cero y hidden layer size. Va a tomar una arquitectura de red neuronal de una capa oculta de 64, luego una capa oculta de 32 y luego una capa de salida de 16 neuronas. Y el clip y percentil va a ser de 0.99 y use quantile transform lo vamos a poner en valor de false. Aquí ya entonces el X de entrenamiento va a ser el train df, va a tomar las future que para cuando llamen a esta función entrenar, las future con las que quieran entrenar para entrenamiento, convertidas a arreglo en NumPy con el atributo values. Y JTrain va a ser siempre los de casos de dengue convertidos a arreglo en NumPy. Y los XTest van a ser los test de testeo, pero las future con los que se quiera entrenar, convertidos a arreglo de NumPy con el atributo values. Y el test va a ser el test de F de casos de dengue. Y el clipping outlier es que aplica esa función clip a JTrain, 0. Entonces np.percentil JTrain clip de percentil por 100. Ese ya para acotar. Y el escalado, vamos a escalado de la variable de atributos, pues si use quantile transform, entonces scalar de x aplica quantile transform, aquí la instancia, la clase quantile transform con este parámetro en normal out distribution, random state en la semilla que ya hemos establecido que era de 0, y los xtrain escalados van a ser el scalar de x aplicando el fit transform, y los xtest escalados con s va a ser scalar punto bajo x con el método transform. Entonces así en esta parte me va a poner los atributos de entrenamiento y testeo, los va a escalar llamando los xtrain ds y xtrain-s. Y ya bueno, tiene una opción de escalar utilizando robuster scalar. Está bueno, tendríamos que investigar esa parte de quantile range para robuster scalar, que es lo que nos permite para robuster scalar. Y ya para llamar a ese escalador
Bueno, ya para la variable objetivo, el escalado de y, que es robuster scalar, instancia de la variable robuster scalar, y haya y trains s, aplicando la scalar-y, el método fit transform, acotando esa variable. Y aquí ya vamos a entrenar el modelo MLP Regressor, en el que la función de activación va a ser relu, el solver va a ser Adam, la regularización más fuerte va a ser de 0.01, el máximo número de iteraciones va a ser de 3000, y bueno, dentro de la semilla aleatoria va a ser la que ya teníamos establecida. Bueno, entonces eso va a ser para entrenar la red neuronal. Aquí entonces instancia el modelo, y ya luego que la instancia lo entrena con los datos escalados, y luego predice el conjunto de testeo para luego invertir el escalado con inverse transform aplicado a los de entrenamiento, a las predicciones de entrenamiento, y a las predicciones en el conjunto de testeo. Y luego, bueno, pues las acorta por si hay algo que cortar con el clipping final, asegurar que no haya valores negativos o NaN con ese clipping, y luego medir los desempeños y ya entregarme esos resultados. Aquí le damos acá para que nos entregue. Aquí todavía no nos entrega todavía los resultados. Aquí ensamble con estabilidad. Este ensamble, aquí siguen siendo ensamble MLP estable. Aquí los maes. Este sí tenemos que revisar qué es lo que nos hace en esta parte, para que cuando lo corramos, que ya es la parte final, y aquí ya modelos de referencia, y aquí la optimización de hiperparámetros con la clase que vemos antes, importado, que era GridCR-CB, y ya aquí la selección de atributos, y aquí la ejecución principal para que ya ejecute el modelo y ya nos entregue que los modelos de referencia con RIGE sacamos un MAE de 71, muy malo para nosotros. Con Random Forest ya sacamos un MAE de 9.44, y el top 10 de atributos con mayor importancia están el caso del dengue con una semana de rezago, los con 2 semanas, los con 3, la temperatura mínima con 3 rezagos, SST actual, la temperatura mínima con 2 rezagos, con 2 semanas de rezago, y la temperatura mínima con una semana de rezago, y la temperatura mínima con 4 semanas de rezago, y la temperatura mínima actual, y la SST con una semana de rezago. Eso está en el top 10. Y el MAE promedio me queda entonces en 11.65 con un error de 1.29, y el MAE ensamble de 9.95, y el puntaje R2 de 0.128, y el root mean square error en 11.850. Entonces todavía hay mucho que mejorar en el MAE, todavía está muy grande, 9.95, quisiéramos que fuera menos de 4 con la red neuronal, pero entonces ese es el que podemos obtener hasta ahora, bueno, hemos podido obtener con una MLP o una red neuronal de perceptrones multicapa. Entonces aquí ya nos muestra como ese desempeño, los valores reales en negro, los de ensamble en rojo,
y el IC de 95%, intervalo de confianza de 95% y el MAE objetivo de 5. Aquí el MAE objetivo de 5. Entonces vemos de que pues si hay más o menos unas predicciones más o menos cercanas a los valores reales, pero queremos mejorarla. Y sobre todo en los picos. Por ejemplo, acá que hay un pico real que se acerca a los 50 casos, pues la predicción no está muy cercana a ella, está por debajo de los 30. Entonces, acá no es una buena predicción, aquí está por encima, siendo que los casos reales estaban por debajo. Aquí tenemos un pico y este está muy por debajo. Entonces, en realidad todavía hay mucho que mejorar en las predicciones que puede hacer. Aquí miren que sí lo dejó de 2025 diciembre hasta 2026. O sea que sí lo dejó en ese periodo más pequeño. Y el Myers quedó en definitiva de casi 10. Queríamos que fuera por debajo de 4. Entonces seguiremos trabajando en estas redes neuronales para ir mejorándolo a que quede por debajo de 4. Aquí ya, bueno, tenemos también la práctica que queremos mostrar, que es de redes neuronales artificiales aplicadas a la predicción de casos de dengue 2021 a 2026. Esa ya es otra versión que tenemos, pero creo que ya con este que tenemos ya es suficiente. Queremos ver acá, se nos saltó y queremos después mostrar las etapas de reducción dimensional que hemos logrado también en el próximo video. Las etapas para entrenar en el conocimiento de las opciones de reducción dimensional que para una red neuronal multicapa, de perceptores multicapa, podemos implementar. Entonces acá, en esta partecita, él nos va a tener, en esta parte, que les va a mostrar que tenemos para la lectura y el estudio a ese estudio del proceso de reducción dimensional. Entonces aquí vamos a aquí más arribita, aquí redes neuronales artificiales aplicadas a la predicción de casos de dengue. Bueno, este es el que nos había dado, se nos quedó de más. Y aquí creo que es en el que aplicamos esa reducción dimensional de varias formas, RIT, lazo, PCA, así. Entonces aquí fue donde se hizo varias formas de reducción dimensional. Entonces, diferentes formas de reducción dimensional para una MLP, para una red neuronal de perceptrones multicapa. Entonces aquí ya, ese es el próximo video en el que vamos a mostrar efectivamente el código que le implementa, que nos llevó adentro de los datos procesados a todas estas formas de datos reducidos. Aquí no están aquí están todos los Excel de ellos. Una forma de reducción fue utilizando el algoritmo de Random Forest. Aquí nos da, por ejemplo, que redujo a 20 atributos. Aquí nos muestra que redujo a 20 atributos, siendo que teníamos más de 150. Entonces aquí nos dejó hasta la humedad, entre otros. Otros que creó. Aquí está humedad relativa. Aquí le ponemos. Tenemos varias. Humedad, temperatura, interacción, que creó, unos que creó adicionales. Y la humedad relativa media, también que creó algunos atributos adicionales y luego los seleccionó. Entonces creó algunos nuevos
y selecciono de esos que teníamos más los nuevos, cuáles eran los mejores, en este caso según el criterio Random Forest. Muchas gracias.